Presenta Calprica, el pollo por naturaleza. Venezuela, en este momento en Esta Boca es Mía. En estudios nos está acompañando integrante de Unidad Popular, Gonzalo Abella. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Está también el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. Y tenemos en línea en este momento, si me disculpan, empiezo por allí, a Rafael Guzmán, que es diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Miranda. Bueno, en este momento, atravesando la situación que yo no sé, acá todavía no se termina de definir desde el gobierno cómo van a posicionarse. Preocupados, es obvio que están, y todos. Pero en tanto, una de las grandes preocupaciones para quienes están seguros de que esto se trató de un golpe de Estado es qué pasa ahora además con estos legisladores, ¿no? En qué situación de vulnerabilidad o de capacidad de acción quedan. Rafael Guzmán, ¿me escucha? Sí, muchas gracias por la llamada, por el espacio, por la oportunidad de decirle al pueblo de Uruguay, bueno, que efectivamente en Venezuela hubo un golpe de Estado perpetrado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Son dos decisiones las que se han dado en las últimas horas. La primera, con una anulación de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que hay que hacer un recuento para que todo el pueblo de Uruguay y los oyentes sepan, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia dijo que la Asamblea Nacional entró en desacato frente a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, en función de ese desacato, todos los actos que emanaran de la Asamblea Nacional eran nulos hasta que se recompusiera. Esto tenía que ver con un tema de unos diputados de Amazonas. Entonces, sí, se han dado diputados, permanentemente sentencias, son más de 50 sentencias en contra de las decisiones de la Asamblea Nacional, que no es otra cosa que un no reconocimiento a la voluntad de más de 14 millones de venezolanos que el 5 de diciembre el 6 de diciembre del año 2015 se pronunciaron pidiendo un cambio. Bien. ¿Me permite una pregunta antes de que continúe para terminar de entender algo? Se supone que esto remite a estos 3 diputados que... De Amazonas. Del estado Amazonas. Ahí está, que habían sido destituidos y que ustedes prestaron juramento aún así, por eso es que están en desacato, ¿no? ¿Qué pasó con esos 3 diputados? ¿Qué pasó con ellos? Esos tres diputados que fueron electos por el pueblo de Amazonas en las elecciones de la Asamblea Nacional, hubo una denuncia de fraude en las elecciones. Y tenemos más de un año esperando esa supuesta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Electoral. Más de un año donde supuestamente hubo un fraude. Bueno, pero que defina si hubo fraude o no hubo fraude. Lo que no puede haber es un Estado, no puede haber un cuerpo como la Asamblea Nacional donde tiene la representación de todos los estados del país, sin representación del Estado Amazonas, porque o Amazonas dejó de ser parte de la federación o qué. Entonces, en función de eso, bueno, la Asamblea el Tribunal Supremo dice que la Asamblea Nacional está en desacato. La Asamblea Nacional, en aras de recomponer todo esto, cumplió todos esos rituales que dijo la Sala Constitucional en su momento para desincorporar a estos diputados de Amazonas, ¿no? Fueron desincorporados en su momento. Están desincorporados, o sea que no hay ninguna excusa para que el Tribunal Supremo siga diciendo que hay desacato. Pues ahora que hay desacato. Perdón. ¿Siguen desincorporados? ¿No, la Asamblea no los volvió a incorporar? No, están desincorporados. Entonces, pero el Tribunal Supremo obviamente sigue manteniendo su postura de que la Asamblea Nacional está en desacato porque sencillamente no quieren reconocer las actuaciones que está haciendo la Asamblea Nacional. ¿Qué fue lo que derramó el vaso, diputado? ¿Tiene algo que ver con la negociación Venezuela-Rusia y un acuerdo que ustedes no aprobaron? No, lo que ha derramado el vaso es para la incomodidad que representa para el gobierno la Asamblea Nacional en cuanto a, por una parte, los endeudamientos y que necesita plata, y por supuesto la activación de la Carta Democrática, la petición que hizo la Asamblea en días pasados de la discusión en la OEA de la Carta Democrática, que se aplicara la Carta Democrática a Venezuela en favor de buscar una solución pacífica, democrática, electoral y constitucional. A raíz de eso salieron 2 sentencias
¿no? Una, limitando la inmunidad o eliminando la inmunidad parlamentaria de los diputados, porque si supuestamente la inmunidad es para los diputados en funciones, y si nosotros estamos en desacato y todas las decisiones no estamos, como dicen, no estamos trabajando, y si no estamos trabajando no tenemos inmunidad, pues no gozamos de esa prerrogativa. Que la prerrogativa no es para el parlamentario, la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria es una institución mundial. Sí, claro. Que protege no al parlamentario, es a los votos que llevaron ese parlamentario, es al trabajo que hace ese parlamentario. En el caso de nosotros, que fuimos electos por un circuito del Estado Miranda, son más de 135.000 personas que nos eligieron y es el respaldo a esa votación que se dio, que está la institución de la inmunidad parlamentaria, porque protege el trabajo de esa voluntad popular que se dio en ese momento. Bien. Y horas después se dio otra sentencia donde en la Sala Constitucional dice, mientras dure ese desacato, yo, Sala, asumo las funciones de la Sala de la Asamblea Nacional. Exacto. Entonces, se pretende el Poder Judicial fusionarse con el Poder Legislativo, con la Asamblea Nacional y abrogarse las decisiones. Estamos hablando además de 7 magistrados que fueron designados por la Asamblea Nacional anterior, entre gallos y medianoche, después de haberse dado las elecciones del 5 de diciembre, en ese periodo de entrega del 6 de diciembre al 6 de enero, en un mes se designaron estos magistrados express. Por supuesto, esos son empleados de Nicolás Maduro. Eso no es una sala constitucional, es un bufete de Miraflores, de la Casa Presidencial, y que durante todo este año y el año pasado han dictado más de 50 sentencias en contra de la voluntad de la Asamblea Nacional, en contra de la voluntad de los venezolanos. Disculpe que insista con un aspecto que es clave para entender también, ¿no? Usted me está diciendo que en realidad estos 3 diputados que forman parte de esas sentencias que la Asamblea desacató, esos 3 diputados no han sido reincorporados, por lo tanto, ese no es un punto que se pueda decir que por eso está en desacato la Asamblea. Exactamente. Bien. ¿Qué otros puntos? Porque desde Cancillería de Venezuela lo que se dice es que ustedes pueden en cualquier momento salir de la situación de desacato y volver al orden. No, eso es lo que dice Cancillería de Venezuela. Los diputados están desincorporados. Lo que pretende el gobierno es que la Junta, que se eche para atrás, que se revierta la designación de la nueva Junta Directiva. Que en este momento se convoque a unos diputados que fueron Junta Directiva en el periodo 2016, y ellos sean los que desincorporen a los diputados de Amazonas. Por Dios. La anterior Junta Directiva cesó en sus funciones de forma directa, ¿okay? Sin ningún requisito en el momento que termina el periodo de sesiones del año parlamentario, es decir, en el momento que... O sea que la incorporación de esos 3 no estarían representando el deseo popular, digamos. No, este es un tema, o sea, lo que quieren ahorita es que sea el anterior presidente de la Asamblea Nacional el que los desincorpore. Ya están desincorporados, señores. O sea, eso no tiene ese formalismo que incluso los desincorporó Henry Ramos, pero como presidente de la anterior Junta Directiva. Bien. Y lo ratificó Julio Borges como presidente de la actual Junta de la Asamblea Nacional, como actual presidente, ratificó esa situación. Entonces, no hay una situación de desacato. Aquí lo que hay es una violación permanente. El tema del desacato es una figura política, no existe desacato. No puede haber un desacato de un poder autónomo. Un poder autónomo, en todo caso, sus decisiones podrán ser nulas si violan la Constitución, pero no porque yo porque no le haga caso, según alguna situación, no le haga caso a un poder, yo voy a estar en desacato. Desacato es para otro tipo de situaciones, no para un órgano legítimo, originario, como es la Asamblea Nacional y sobre todo autónomo. Bien, diputado Guzmán, yo le agradezco muchísimo. Simplemente, como justamente uno de los puntos de las decisiones del Tribunal Supremo es que se acabó con la inmunidad, digamos, de ustedes los parlamentarios, ¿tienen miedo de que terminen acusados de algo? Cuál es nuestro mandato. No, nosotros estamos muy claros cuál ha sido nuestro mandato. Nosotros llegamos a la Asamblea Nacional primero por un trabajo de muchos años,
Muchos de los que estamos aquí tenemos más de 17 años trabajando en política y muchos de los que estamos como diputados somos nuevos diputados. Yo el trabajo que he hecho como político no fue con la inmunidad parlamentaria, es previo, y nunca he necesitado de una inmunidad parlamentaria para trabajar por la gente. Y así están claros todos los diputados de la Asamblea Nacional, del bloque democrático, del bloque del cambio, de todos los que queremos un cambio distinto para este país. Estamos conscientes que con o sin inmunidad parlamentaria vamos a seguir trabajando por nuestra gente. Y eso lo reconocen la gente en la calle, eso lo reconocen los países, los pronunciamientos que se han dado en la OEA, ahorita en el Mercosur, la convocatoria a los cancilleres del Mercosur de emergencia, Se está entrecortando, diputado Guzmán. No sé si usted ya se cortó. Bueno, en definitiva nos hizo... Si me está escuchando por las dudas, muchísimas gracias. Y si no, creo que dio bastante información. Sí, desde la oposición, que quede claro, ¿no? Ahora, aparecieron cosas nuevas, o por lo menos que acá no habían todavía llegado. Yo vi que Abella tomó mucha nota de lo que iba diciendo el diputado. Por favor. La única versión que vamos a oír de Venezuela, la versión de la extrema derecha, es la que tiene toda la versión. Y las imágenes son muy sugestivas. Maduro aparece solo con 2 soldados y parece como que el pueblo, el que se mueve, es la extrema derecha que responde a Guzmán. Yo no sé si los uruguayos recuerdan lo que significa realmente un golpe de Estado. Me temo que estamos olvidándonos. Ustedes recuerdan las torturas, la represión, los allanamientos, la violación flagrante, el silenciamiento de todas las voces que significa una dictadura de verdad. Hay una ligereza tan grande en que en este conflicto de interpretación de la Constitución se hable de dictadura y que se diga que en Ayacucho no hubo fraude. Bueno, no se atrevió a decirlo Guzmán, no sé si ustedes percibieron. Bueno, capaz que hubo fraude, porque fue descarado. Pero lo que él reclama es ni siquiera una decisión, una sentencia que lo determinara. Porque si así fuera, estaba la... Lo impidieron ellos. El tema es este. Nosotros tenemos en Venezuela un presidente elegido democráticamente. Y tenemos un parlamento elegido democráticamente. La Constitución de Venezuela establece muy claramente cuáles son los atributos del presidente y cuáles son los atributos de los legisladores. Los legisladores de extrema derecha están tapando crímenes, asesinatos masivos y los aluden a que son, presos políticos. Y es falso. Entonces, desgraciadamente, las campanas que se están oyendo acá son parte de una campaña de orquestación mundial contra Venezuela, que empieza con un sabotaje terrible con los precios del petróleo. Toda la estrategia social que tiene el gobierno venezolano en la ciudad, fundamentalmente, fue destruida por un sabotaje externo organizado por Arabia Saudita y Estados Unidos. Después, todos los precios subvencionados se pagó a los grandes supermercados para que sacaran de las góndolas y las vaciaran. Todos los pequeños mercados que seguían, se les contrató las mafias para que los sacaran de contrabando a Colombia, donde los precios son mucho más caros. Y empieza una campaña mundial, que acá la dirige Trogo, empieza una campaña mundial para calumniar al gobierno de Venezuela, para tratar de que sí haya un golpe. El golpe que están planteando los legisladores golpistas que están ahí. La Unidad Popular en esto es bien clara y está absolutamente sola. En esto, desgraciadamente, el Partido Independiente alinea con blancos y colorados. El Frente se calla la boca, pero en los hechos también está contra Venezuela. La Unidad Popular plantea que nosotros no nos metemos en la política de Maduro, pero lo que sí planteamos es que acá hay un país agredido y una conspiración agresora en lo económico, en lo militar, en lo terrorista, en el sabotaje, y que Venezuela acá es el país agredido. Se hizo con Cuba hace muchos años atrás, después se trató de hacer con Nicaragua. Bueno, la senadora Moreira justamente decía que Venezuela, por estos días, era la nueva Cuba que les iba quedando. Lo que pasa es que la ambigüedad del Frente es esa. Permítame, el gobierno Abella del Frente está contra Venezuela, Almagro es el 5º senador del MPP. Y al mismo tiempo que el Frente actúa contra Venezuela
para no perder electorado, aparece gente que son rastrillos de izquierda, que tratan de decir, no, estamos con Venezuela. Bien. A ver, ha dicho mucha cosa. No, él dijo mucha cosa. No, Yo usted tengo también anotado dijo acá. mucha cosa, sobre la cual Y iremos solo una versión soy yo repasando de Venezuela. distintas cosas. Y solo ¿no? una versión soy yo de Venezuela. Yo no dije ni la mitad. Bien, desde la opinión del radio, ¿no? De lo que plantea Abella, que cuestiona la ligereza con la que acá se habla de golpe de Estado o de dictadura. ¿Tiene algo para decir? Sí, muchas cosas. A ver, la primera, el Parlamento venezolano tenía, ahora no sé si se puede decir que tiene, una integración que eran 112 legisladores de la oposición y 55 del gobierno por estricta decisión popular del pueblo en las urnas. Yo no creo que 112 legisladores de la oposición son la extrema derecha, francamente, no creo eso. Después, que la figura de decir que el Parlamento está en desacato, desde la Revolución Francesa para acá los poderes del Estado son independientes, no tiene, eso es de la monarquía, que los demás tienen que acatar al Poder Ejecutivo. Es una cosa, esa figura de desacato es una cosa muy rara. Entonces yo no creo que los poderes tienen que ser separados e independientes. Totalmente Eso lo reivindicamos nosotros, entonces lo del desacato a mí no me ¿Y parece. hay independencia de poderes en Venezuela? Bueno, yo creo que no la hay. De hecho, esto demuestra que no la hay. Usted dice Esta que es la sí, prueba nueva. Abella. Hay 4 poderes en Venezuela, porque es una estructura muy peculiar. Y lo que significa es que cada poder tiene muy claramente acotado por la Constitución cuáles son sus atributos y cuáles no son sus atributos. La Asamblea de Venezuela, no los 119 de la oposición, sino el sector minoritario que es el que hace ruido, la extrema derecha, ha desacatado totalmente la Constitución y por el artículo 335 al Tribunal Supremo de Justicia, que también es un poder independiente, decidió, pero claro, a ver, ¿por qué el Parlamento? ¿Por el chavismo ese tribunal antes de la Y bueno, elección? y los diputados fueron designados por la oposición, no entiendo. No, fueron votados por el pueblo. ¿Y quién votó al chavismo? Sí, pero, ¿Y quién votó a Maduro? Claro, pero antes de la elección, el Poder Ejecutivo designó a ese supuesto cuarto poder que usted dice que es independiente. Con mayoría chavista. O el Legislativo con mayoría chavista. Usted dice que es independiente, un poder que fue designado por un poder que ya tenía mayoría chavista. Los atributos del Parlamento, que están muy claramente instituidos, es por la Constitución chavista también, que es la que rige en Venezuela. Ahora, el problema es que un sector de la oposición, no los 119, los que hacen ruido, Guzmán, que son golpistas, fueron golpistas en el 2002, apoyaron el golpe que destituyó a Chávez y que el pueblo lo volvió a poner. Esos golpistas que están en el Parlamento y que no son la mitad más uno del pueblo. Lo que pasa es que el sistema federal es como acá, es decir, hay una elección nacional y después vienen las departamentales y la gente no vota exactamente lo mismo en el departamento que lo que votó en la circunscripción nacional, que es la más importante. ¿Por qué insiste usted que están en desacato esos parlamentarios? Porque están tratando de crear una mayoría especial para la cual necesitan a los 3 diputados truchos que ellos metieron en... Yo conozco... No están ya incorporados. Claro, entonces ellos reclaman que vuelvan. Y no puede ser así. La elección... Pero por de reclamar, Ayacucho ¿se fue un puede considerar que está en desacato una asamblea? Por Lo que reclamar no puede o plantear. hacer la Asamblea es violar sus propios reglamentos. En este momento, este sector mayoritario, que como lo ven ahí tiene total libertad de romper decretos y romper actas constitucionales, porque no hay golpe de Estado, por eso pueden hacerlo, y que hablan libremente y que hacen en cadena con el mundo. Y que, por suerte, ¿no, Gonzalo? Por Pero suerte por puede hacer supuesto, todo eso, ¿no? Pero por supuesto, Bien, bien. Venezuela es una democracia. Pero el problema es que fíjense una cosa, el ataque a Maduro empezó mucho antes. Podemos separarlos tantos porque hay una realidad y algunos podrán rechazar de pleno y otros entenderán que en realidad es muy, muy debatible, la injerencia internacional. Ese tema me gustaría... Es un tema esencial. Bien, pero separémoslo por un Bien. momento, porque si no todo es la reacción, acción-reacción. Por culpa de la injerencia pasa lo que pasa. Bueno, no sé, por algo vino la injerencia. Pero el desabastecimiento, ¿quién lo causa? El contrabando a Venezuela, el terrorismo de Estado,
la campaña internacional para hacer de delincuentes y criminales mártires de la democracia. Las grandes potencias petroleras del mundo, lo único que querían era que Venezuela tuviera el petróleo por el piso, acabar con Venezuela. Esa es parte de la estrategia. ¿De verdad? Que iba también contra Rusia y contra Irán. La estrategia de Arabia Saudita era golpear a los que no están de acuerdo con la estrategia imperial de Estados Unidos y de ellos. Entonces, la baja artificial de precios del petróleo era objetivamente un golpe para... Pero ojalá hubiera sido ese solo. ¿Y no hay responsabilidad de Venezuela de haberse depositado toda la infraestructura y la potencialidad de su economía en el petróleo? Estás hablando de los partidos que representan la oposición que hicieron eso cuando eran gobierno. Chávez y Maduro tratan de hacer todo lo contrario. Yo estuve en Venezuela varias veces, antes y después. Chávez abanderaba el petropoder. Para el uso de una construcción sustentable de modelos de conucos, o sea, de reforma agraria, y de liberarse de ser un país rentista. Venezuela es un país rentista por estos golpistas que están ahora diciendo que hay golpe de Estado. Permítame, Radio. Algunos datos, ¿no? Por si faltara poco, en estas horas, la fiscal general de la República, la señora Luisa Ortega, connotada chavista, acaba de decir que se violó el orden constitucional. Sí, se desmarcó. Por si faltara poco, ¿no? Por si faltara un dato. La otra cosa, a mí no me duele en prenda. Yo no era legislador en 2002 cuando el golpe de Estado contra Chávez, pero yo lo hubiera criticado con el mismo énfasis que estoy criticando esto ahora, como hubiera criticado el del 92, tampoco era legislador, cuando Chávez quiso atentar contra la democracia en Venezuela. Entre otras cosas, Sereni no lo recibió acá en Uruguay porque era un militar golpista. Chávez fue preso, ¿no? Claro, fue preso, como tienen que ir todos los golpistas. Me parece muy bien. Me parece muy bien, entonces, como tendrán que ir estos también. ¿Vos tenés idea de lo que era Venezuela? Sí, tengo idea. Sí, yo también. Yo tengo idea de lo que es ahora. Pero entonces, por si faltara poco eso, me parece que... Acá no. Pero entonces, además, todo el desabastecimiento, toda la pelea económica que hay contra Venezuela y todo, 18 años de gobierno, ¿qué han hecho a favor de eso, para combatir eso? Cuando el chavismo agarra a Venezuela, el 50% de la población vivía en la pobreza. Señores, hoy ¿podemos el 75% ir a la realidad hoy de que hay una asamblea que no está en actividad por desacato según el Tribunal Supremo? Los veo muy activos. ¿Qué opinan por acá? Porque acá han escuchado ya la explicación que da Abella de por qué entiende no es un golpe de Estado. Y después ya hemos escuchado de sobra todas las teorías que entienden que sí lo es. Algunas con mayor vehemencia, otras con menos. Y están los términos medios, que hablan de quiebre institucional, que no es lo mismo que hablar de golpe de Estado. Y vamos a ver finalmente nuestro gobierno por qué lado va, si por el tibio o por uno más contundente. Eso habrá que ver, hay que esperar. Pero ustedes, ¿qué opinan? Sí, a propósito del tema del presidente de la República varias veces cuando en realidad, y quitándonos la camiseta, porque me parece que acá hay un error si nos vamos a poner la camiseta de un partido o de otro para analizar la situación de Venezuela. Pero es que esto es... Me parece a ver, ¿para qué todo este tema de Venezuela, cuánto tiene de justamente muchísimo. Criticar al Frente Amplio por la derecha o por la izquierda? Por eso. ¿Y cuánto tiene de preocupación genuina del pueblo venezolano? Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando muchas veces se le ha preguntado al presidente de la República o se le ha dicho o se le ha exigido que se exprese en cuanto a la situación de Venezuela, él ha dicho siempre que Venezuela está en democracia porque respeta a los poderes. Bueno, a partir de este momento hay un poder que quedó disuelto, que es el poder legislativo. Entonces, a la hora de preguntar qué es lo que va a hacer el gobierno uruguayo, bueno, yo creo que debe ser contundente a la hora de lo que ha manejado a nivel lógico el presidente de la República, que para mí, no ha estado ni ahí, como dice el señor Abella, de acercarse a la ultraderecha de Venezuela. Por el contrario, no entiendo eso del Frente Amplio Uruguayo ni del presidente de la República, no lo entiendo. Sí, Álvaro. Bueno, no, yo cuando era muy joven estudié el fenómeno del surgimiento de la dictadura en Uruguay porque escribí una obra de teatro sobre eso y me leí un libro infumable que se llama Testimonios de una nación agredida, de las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental. Recomiendo, si quieren hacer un acto de kamikaze, de matarse a sí mismos, lean ese libraco. Libro que después los militares lo autoprohibieron. Los militares lo prohibieron. Ellos mismos porque vieron que igual decían demasiadas cosas. En ese gran libro donde gente importantísima para la cultura y la educación del Uruguay, pienso, por ejemplo, en el matemático José Luis Macera, aparecía fotografiado como un subversivo. En ese tremendo libro se decía que el Parlamento uruguayo en los años 70 había sido infiltrado por una conspiración marxista internacional liderada por la Unión Soviética que quería clavar sus garras en un país que estaba agredido, bla, 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 bla. La verdad, lo digo con la mayor sinceridad y además con el mayor respeto que me
que me provoca el maestro Abella. Creo que el discurso de Abella es exactamente el mismo y solo hay que cambiar los nombrecitos. O sea, si nosotros ponemos en duda que la disolución de un parlamento que fue votado libremente por el pueblo es un golpe de Estado, entonces estamos usando exactamente la misma lógica perversa que usaron los militares torturadores y asesinos para decir que lo que ellos hicieron estuvo bien hecho y fue a favor de la institucionalidad, cuando lo que hicieron fue una de las mayores aberraciones de la historia del país y una maquinaria de muerte para generaciones y generaciones de gente talentosa que cayó por culpa de la prepotencia y la intolerancia. Entonces, lo que yo planteo es que no en defensa ni de la oposición, ni de la extrema derecha, ni de nadie, sino en defensa del pueblo venezolano, que se está muriendo en los hospitales porque no tiene acceso a medicamentos, que está comiendo de la basura porque no tiene acceso a la comida, que no tiene alimentos en los supermercados, no porque haya una conspiración imperialista que quita los alimentos de los supermercados, sino por la aplicación de un estúpido modelo económico que genera escasez y hambre, que todos lo sabemos y que cualquier economista que hace primer año de facultad lo entiende. Si no entendemos esto, realmente estamos dando una pésima imagen del país. Y más allá de lo que opine el maestro Abella, a quien, repito, respeto y estamos en un clima de debate tolerante, me preocupa y me avergüenza que el gobierno no haya hecho, al primer minuto que se produjo este aberrante golpe de Estado, que no haya hecho una declaración declarando su máximo repudio a este acto fascista. Es posible que no lo entiendan o visualicen como golpe de Estado. Es posible que prefieran un camino más blando, como por ejemplo lo que plantea Cancillería, de que va a ser una declaración conjunta con otros países. Yo no creo que se trate de un ¿Por qué camino estaría blando? mal eso? Yo creo que se trata de entender, de tomarse horas para entender lo que está sucediendo, porque lo peor que nos puede pasar es simplificar las cosas. Para tomarse tiempo para entender lo que está sucediendo o para decidir si van a poder dejar de lado la cuestión emocional, ¿no? De solidaridad ideológica o acá estamos hablando del gobierno, no estamos hablando de la mesa política. La mesa política se reúne hoy y tendrá también ese debate. Yo creo que el gobierno en este caso lo que decide está siendo prudente, porque creo que lo que hay que plantearse en este momento es ¿qué es lo mejor para ayudar al pueblo venezolano? Y me parece que todas estas cuestiones polarizadas, lo decía el otro día, no ayudan en absolutamente nada al pueblo venezolano. ¿Cómo va a ayudar? A ver, la decisión que se aplique la Carta Democrática, que salga del Mercosur, que salga de la OEA, ¿en qué beneficia? ¿En qué beneficiaría a Venezuela? Se van a desayunar ahora. En septiembre de 2016 yo planteé este tema en el Parlamento y advertí sobre los riesgos de que arrasaran con la Asamblea Nacional de Venezuela. Y ahora el gobierno uruguayo se entera y va a analizar lo que pasa. En septiembre de 2016 lo planteamos eso. A ver, señores, día uno. No necesita actuar en bloque. Tiene a Almagro como su representante y tiene a Nick Noboa en la Cancillería. Bueno, usted sabe perfectamente que Almagro no representa realmente lo que el gobierno quiere plantear. Qué extraño, porque yo tengo entendido que es el quinto diputado que el quinto senador por el MPP y fue el hombre de confianza de Mujica en Relaciones Exteriores. Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, dijo: nosotros aceptamos y votamos a Almagro porque Mujica nos prometió que no iba a ir contra Venezuela. ¿Y Mujica no ha dicho nada? No puede. En este tema va a dar sus brillantes ambigüedades por una sencilla razón. El frente ya está jugado, más allá de que sus rastrillos de izquierda van a condenar la posición del gobierno. Son gobierno. Acá se trata de otra cosa. Efectivamente, el tema de Venezuela hay que leerlo desde los partidos políticos, porque solo la Unidad Popular plantea la no injerencia. Solo la Unidad Popular de los partidos con representación parlamentaria es la única que plantea realmente quién es el agresor y quién es el agredido. Y lo formalmente constitucional me extraña, porque Monsieur Hollande, el presidente de Francia, ante una agresión mucho menos grave, entendió que ciertas normas constitucionales había que frenarla, que había que ser un estado de emergencia. Inglaterra, cuando la agresión inglesa, no cumplió todas las normas constitucionales. Ahora, Venezuela tiene esa Venezuela está agredida de una manera feroz, desde su economía, desde el sabotaje, desde el terrorismo, desde el crimen político, que tienen estos que se hacen ahora mártires, prisioneros políticos, y fundamentalmente desde el desabastecimiento. Tenemos que hacer una pausa. Igualmente, al margen de todo lo que usted plantea, Bella, yo me sigo preguntando, ¿tenía otra opción?
el Tribunal Supremo, que la decisión que tomó, por supuesto que tenía. El Tribunal de ¿Tenía otra posibilidad de acción la Asamblea ante la resolución del Tribunal Supremo? No lo sé. Apostar al diálogo, que es lo que los injerencistas más moderados vienen planteando. Lo que el gobierno ¿Es de lo que Venezuela hizo el gobierno de plantea es el Venezuela? diálogo. Hacemos una pausita y ya El venimos. gobierno de Venezuela